Bien, buenas tardes a todos. Ahora vamos a tratar otra cosa distinta, que a primera vista, el tratarla en una reunión científica seria como es esta, pues un tema como el de la cubertería en la historia, las cucharas, los cuchillos, los tenedores, pues puede parecer algo banal, algo cotidiano, demasiado repetitivo, como para merecer la atención de los historiadores, normalmente más atentos a las grandes cuestiones de la historia política, cultural, económica o social, pero, y además, al fin y al cabo, durante mucho tiempo lo relacionado con la vida diaria se ha considerado más como algo anecdótico, como una historia menor, casi como un cotilleo del pasado, ¿no? Sin embargo, ya hace casi un siglo, que el sociólogo alemán Norbert Elias, cuando se propuso analizar el proceso de civilización que había dado lugar a la cultura europea, además de tratar temas aparentemente más sesudos, le dedicó un amplio capítulo a los orígenes de nuestras costumbres en la mesa, a cómo se habían ido codificando unos modales adecuados cuando se comparte la comida con otras personas, que ha llegado a considerarse como uno de los aspectos más definitorios del ser civilizado. Y naturalmente, además de cuestiones básicas como no comer con la boca abierta, no limpiarse o no sonarse con el mantel, no eructar o no hablar de temas escabrosos en la mesa, advertencias todas ellas, por cierto, que aparecen en los manuales de urbanidad medievales, como en el Test del Cristià de Francesc Eiximenis. Uno de los aspectos fundamentales de ese comportamiento es el disponer de utensilios para operar adecuadamente sobre los alimentos y el saber cómo utilizarlos. Esto hoy día nos parece tan sabido, tan obvio, que apenas valoramos las dificultades que supone utilizar correctamente a los cubiertos. Y eso porque lo aprendimos desde niños, cuando nuestra mente está más despierta y hemos olvidado seguramente lo mucho que nos costaría. Sin embargo, ese proceso de aprendizaje se hace más evidente cuando nos acercamos a otras culturas que han desarrollado técnicas diferentes para la ingesta de alimentos a las que no estamos tan acostumbrados y que siempre nos cuesta, por lo menos a mí, dominar. Desde luego todos estarán pensando en la cultura oriental y en el uso de los palillos, que por supuesto tiene su intríngulis, pero es que en esa misma cultura hay formas también de usar otros instrumentos que no coinciden con las nuestras y que nos pueden parecer bastante chocantes, como el sorber ruidosamente cuando comen ramen o cuando comen pasta. De la misma manera, la supuestamente más sencilla forma de comer de los pueblos árabes, utilizando solo 3 dedos de la mano derecha, requiere más destreza de lo que podría parecer a simple vista y también un cierto respeto de los demás cuando, como es allí frecuente, se comparte la comida del mismo recipiente. Los occidentales, en cambio, usamos lo que hemos llamado cubiertos, así llamados porque en el siglo XV se cubrían con una tela, al igual que algunos de los alimentos, para evitar que el polvo u otros agentes externos los contaminaran. Esos cubiertos son instrumentos que pueden estar hechos de distintos materiales y de los que hay hoy mucha variedad, tanta que es necesario un auténtico curso de protocolo para saber colocarlos sobre la mesa y utilizarlos en su debido orden, pero que básicamente, pues ya lo sabemos todos, son 3, los 3 que ponemos sobre la mesa en nuestras casas o que nos encontramos en cualquier restaurante, la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Mi propósito aquí es estudiar la presencia de esos 3 elementos en las casas medievales valencianas de los siglos XIV y XV. Por desgracia no se han conservado físicamente demasiados cubiertos medievales y los pocos que hoy subsisten hay que buscarlos casi con lupa por los museos a lo largo y ancho del continente europeo y de los Estados Unidos. Por el contrario, sí tenemos noticias de ellos que nos aparecen sobre todo en los ya muy citados inventarios de bienes realizados a la muerte de una persona o en las almonedas en las cuales esos objetos salen a subasta. Afortunadamente, en el último proyecto que hemos disfrutado, del espacio doméstico de la cultura medieval en el Reino Medieval de Valencia, disponemos actualmente de casi 2.000 documentos de este tipo, una cantidad que todavía no llega seguramente ni a la mitad de los conservados en los archivos valencianos, pero que nos ofrece ya una base consistente sobre la que hacernos preguntas sobre los ajuares domésticos de los valencianos y las valencianas de hace 500 o 600 años. Si pues a través de ellos, de los pocos ejemplos conservados o de otras fuentes como la literatura, los manuales de cortesía o la iconografía,
vamos a preguntarnos qué cubiertos se usaban en esa ciudad del Mediterráneo ibérico y en su entorno rural inmediato, cuánta gente disponía de ellos, cómo eran, cómo los usaban, cómo los guardaban, qué valor tenían y qué otras funciones se les asignaban en el hogar, tratando de poner todo ello en relación con otros entornos, incluso en algunas ocasiones también con otras épocas históricas. Hay que decir que nuestra imagen de la Edad Media, o más bien, bueno, estos son una de tantas almonedas, ¿no?, de las que hemos usado. La imagen de la Edad Media, o más bien la que nos ha construido los medios de comunicación como el cine o las series de televisión, es la de un periodo extraordinariamente bárbaro, donde la gente comía con las manos de forma un tanto bestial y luego se limpiaban la grasa donde pillaban, en la misma ropa o en las barbas si era necesario. De entrada hay que decir que esto es falso, especialmente en el periodo que vamos a tratar aquí preferentemente, que es la Baja Edad Media, siglos XIV y XV. En general, pocas personas en cualquier periodo de la historia han disfrutado de la suciedad. Guarro siempre lo ha sabido, pero son la excepción. Pocos han vivido al margen de cualquier norma de educación, como estas imágenes parecen indicarnos sobre nuestros ancestros medievales. En realidad, como Norbert Elias y otros muchos después han demostrado, los seres humanos hace ya mucho tiempo que hemos desarrollado un código de comportamiento cuando nos reunimos a comer juntos varios de nosotros. Por supuesto, antes de la Edad Media ya existían cubiertos. En las antiguas Egipto o Mesopotamia se han encontrado sobre todo cucharas, aunque al principio, hacia el 1000 a.C., se usaban sobre todo con fines religiosos, de ahí que, junto con la madera, pues empiezan a estar fabricadas de otros materiales más caros, como el marfil. Los griegos y los romanos siguieron haciendo uso de cucharas ceremoniales para las unciones, por ejemplo, pero sobre todo las clases altas empezaron ya a tomar alimentos untosos o líquidos con distintas formas de cuchara, desde la lígula más alargada, que sería la de arriba, a la cóclea más redondeada, y se empezaron a hacer ya cucharas de bronce o de plata en los casos más caros. Esa relación con la cultura latina de la cuchara hizo, por ejemplo, que en el famoso tesoro sajón de Sutton Hoo del siglo VII, y hoy en el British Museum, junto a muchos elementos que muestran una cultura pagana, las únicas piezas que tienen una relación con el mundo cristiano y con el mundo mediterráneo sean dos cucharas que, junto con estos boles que ven, presentan unas cruces grabadas y unas inscripciones en latín y que debieron servir para alguna ceremonia de consagración del supuesto rey que estuvo allí enterrado. Pero más allá de la cuchara, la cultura latina usó poco de los cubiertos, ya que la comida solía llegar troceada a la mesa, y la postura que adoptaban en los banquetes, recostados en el triclinio, no era la más adecuada para hacer muchas filigranas con las manos. Por eso, las normas de etiqueta de los romanos seguían prescribiendo básicamente el uso de las manos. El mismo Ovidio, el autor del Ars Amandi, era también un dandy en la mesa que aconsejaba, por ejemplo, coger la comida solo con la punta de los dedos y afirmaba que esto es un arte que requiere elegancia. Los cuchillos también en Roma, bueno, aquí tenemos a Mestre Ximenis, ahora luego iremos a eso. Los cuchillos en Roma eran también más usados en la cocina que en la mesa, y algún tipo de pincho se usaba para trinchar la carne, pero ni el cuchillo ni el tenedor aparecían con frecuencia en los comedores. En la época medieval, lo primero que cambiará es la postura, en algún momento de la Alta Edad Media, ya que parece que al menos desde Carlomagno los triclinios fueron sustituidos paulatinamente por mesas altas, rodeadas por sillas y por bancos de una cierta altura, diferentes en todo caso, de nuevo, a otras civilizaciones vecinas, como la musulmana, que seguirán prefiriendo una comensalidad casi a ras de tierra. Tampoco ese proceso fue seguramente idéntico en todas partes. Cuando Eiximenis, al que tienen aquí a su izquierda, afirmaba que sus paisanos catalanes ya comían en alto cuando los castellanos seguían en tierra, y algo de razón debía de tener porque un par de décadas más tarde el médico occitano afincado en Sevilla, Juan de Aviñón, que escribe La Sevillana Medicina, tenía que seguir aconsejando a sus vecinos que se sentaran en sillas más altas, según él, porque era mejor para prevenir el estreñimiento. La postura actual
es en todo caso la que mejor permite el uso de los cubiertos, lo que no quiere decir que estos abundaran desde el primer momento y mucho menos en todas las casas. Las fuentes iconográficas, sobre todo las representaciones de la Última Cena o de las bodas de Caná, especialmente las del siglo XV, comienzan ya a fijarse en lo que hay encima de las mesas y empieza a aparecer sobre todo algún cuchillo pintado sobre ellas, más raramente alguna cuchara. Una de las piezas más detalladas en este sentido, que ha salido ya varias veces en este coloquio, es la Última Cena de Santa Constança de Linyà, obra de Jaume Ferrer I, en la primera mitad del siglo XV, que hoy conserva el Museu Diocesà de Solsona. En ella cada apóstol adopta una postura diferente, todas muy cotidianas y que implican en muchos casos la manipulación de alguna de las detallistas piezas que el pintor puso encima de la mesa. Ahí vemos cómo uno de los apóstoles usa un cuchillo grande y curvado para cortar la carne de un muslo de pollo, mientras otro corta el pan con otro que parece más ligero. Además de ofrecernos una fantástica imagen de cómo se usaban estos utensilios, las diferencias entre esos dos instrumentos cortantes parecen coincidir con los nombres de los cuchillos que aparecen tanto en los inventarios catalanes como en nuestro caso en los valencianos. Por lo que he podido comprobar, la pieza más grande y más contundente respondería a lo que aparece allí como coltell, mientras que el más pequeño y manejable sería un ganivet. En castellano ambos se traducirían como cuchillo, pero en catalán existe esa sutil distinción que se confirma cuando nos acercamos a los inventarios. Y así, en efecto, los coltells pueden ser tanto instrumentos para la mesa como para la cocina, e incluso se puede observar una cierta especialización de los mismos, como vemos actualmente también en los conjuntos de cuchillos de cocina, que suelen ser el instrumental más personal de los cocineros profesionales. Un ciudadano de Valencia llamado Joan Xicó tenía a su muerte en 1407 en la cocina de su casa 2 coltells para tallar congre, o sea, 2 cuchillos para tallar congrio, que es un pescado especialmente grande para el que es necesario este tipo de instrumental, y otro diferente de tallar formatge, para cortar queso. En otros casos también había coltells para cortar grandes piezas de carne, como el que tenía un labrador de Albalat del Sorells, cerca de Valencia, llamado Aparici Fogondo, 1449, del que se nos dice que era un coltell sotil descuarteral, es decir, un cuchillo para descuartizar animales, una pieza más de carnicero que otra cosa. En cambio, el ganivet solía ser más plano, suponemos más pequeño, para ser más útil en la mesa. Por eso en algunos inventarios encontramos que algún coltell es pla a forma de ganivet, mientras otros tienen mango, lo que los hace algo más voluminosos. También en ocasiones se habla de un ganivet de tallar en taula, un cuchillo de cortar en la mesa, lo que confirma, por tanto, el uso en la mesa de estas piezas. En un caso incluso hemos podido observar que había ganivets marcados con el escudo heráldico de una persona, aunque dado el ágil funcionamiento del mercado de segunda mano, no necesariamente tenía que ser la marca del dueño. En 1399, el cirujano Francesc Moliner tenía, por ejemplo, en su casa 2 ganivets con la señal, o sea, con el escudo, del honrat Martí de Torres, que no tenía nada que ver con él. Es uno de los nobles que habían ostentado cargos más importantes para el rey hasta poco antes, lo que parece decirnos que se había hecho con ellos en la subasta de los bienes. Algunos también tenían peculiaridades, como los actuales de cortar pan, como un ganivet de sierra con mango de madera que tenía en su casa el jurista Bernat de Gaillac en 1427. Bueno, coltell y ganivet podían ir juntos, formando una especie de set. Cuando se habla de un coltell ab son ganivet, que normalmente guardaban en una coltellera, que sería un estuche, que lo mismo podía ser lo que tienen a su izquierda, una especie de taco de madera con unos huecos donde se insertan los cuchillos, o podía ser, como parece a la derecha, una especie de bolsa de cuero. De las dos formas son descritas estas coltelleras. Aparte, cada uno podía llevar también su propia vaina de cuero. Normalmente era, en todo caso, el ganivet el que presentaba un aspecto más cuidado, incluso a veces con decoraciones, que podían estar hechas de materiales caros. El mercader Miquel Franch, por ejemplo, tenía en 1423 2 ganivets guarnecidos de plata, y un simple labrador, Nadal Pérez, 1421,
era el propietario de otro ganivet con anilla y guaspa, la contera, el pomo de remate, también de plata. La confección de cuchillos fue la única entre los cubiertos que dio lugar a un oficio específico, el de colteller, desgajado de los herreros en una ciudad de Valencia en la que la tendencia a la especialización del artesanado era muy fuerte ya a finales del XIV. Estos coltellers, maestros de hacer cuchillos para uso doméstico, ya fueran coltells o ganivets, eran distintos de los que hacían cuchillos que eran armas. Estos los hacían, los puñales, las dagas, lo hacían los daguers, que a su vez eran un oficio diferenciado de los espasers o fabricantes de espadas, muy importantes en la Valencia del XV según las últimas investigaciones. Incluso se dice que tenían en el siglo XV una reputación parecida, si no superior, a los de Toledo. De uno de esos coltellers nos ha quedado incluso su inventario de bienes. Se trata de un tal Antoni Galter, que tenía en su local, en la calle de la Corregería de Valencia, cuando murió en 1429, a la puerta de la casa, lo que se describe como un banc de parar coltells, es decir, el típico banco de trabajo en el que trabajaría de cara al público. A su lado había un capazo lleno de piezas para los ganivets, de dolces, es decir, de guardas o de guarniciones para el mango, de boyas para el remate, de pequeñas piezas de latón o de plata. Además, entre las herramientas de su oficio estaban algunas tenazas, tijeras, limas o cizallas. Lo más caro eran los pequeños yunques o encluses, que no costaban más de 4 sueldos cada uno, mientras que un libro donde guardaba hojas de pan de oro revela que los acabados de su trabajo estaban bastante cuidados, que además entregaba los cuchillos que fabricaba cada uno con una vaina de cuero. Tenía 84 vainas de cuchillo en su casa, que fueron vendidas a razón de 12 sueldos y 8 dineros por docena. Entre las piezas acabadas, pues tenía 2 docenas de ganivets rosers, no sé lo que es eso, que se vendieron a 11 sueldos la docena, y 4 docenas de coltells entre drets e corbs, es decir, entre rectos y curvos, que se vendieron por precios nada baratos, en torno a 6 sueldos cada cuchillo. Los compradores de esas piezas, como no podía ser de otra manera, fueron en su mayoría, me refiero a los compradores en la subasta de bienes, colegas de profesión del mismo Galter, en un proceso de reciclaje de las piezas que era bastante típico en la época. Y además, eso nos proporciona el nombre de muchos más coltellers de la Valencia medieval que acudían como moscas a comprar las piezas de su compañero difunto. Aún con la presencia de ese nutrido gremio de cuchilleros en Valencia, tampoco faltan referencias en los inventarios valencianos a piezas importadas, sobre todo cuando su propietario era un extranjero. Un ejemplo son los 2 ganivets italians amb mànecs guarnits d'argent, cuchillos italianos con mangos guarnecidos de plata, que estaban dentro de un estuche en casa del mercader florentino afincado en Valencia, Vieri de Bardi, en 1434. Ahora bien, ¿cuántos cuchillos podía haber en una casa y en cuántas casas hemos hallado cuchillos? La aparición de estas piezas pequeñas en un inventario es más o menos aleatoria, porque podían haber salido de la casa antes de que llegara el notario a tomar nota de los bienes. Muy frecuente que algún familiar se los coge y se los lleva. Pero aún así, los cuchillos aparecen prácticamente en una casa de cada 4. Lo que nunca son es muy abundantes. Hay entre 1 y 4 cuchillos por casa. Eso es lo más frecuente. Un número que viene a coincidir con lo que suele aparecer en las fuentes iconográficas, donde en mesas con 6 o 7 personas apenas vemos 2 o 3 cuchillos. Aparte de la pereza del pintor, pues hay algo de verdad en todo eso, ¿no? Sus precios, que podemos ver en las almonedas, suelen ser de entre 2 y 3 sueldos, lo que, sin convertirlos precisamente en piezas de lujo, supone que más o menos vendrían a costar lo que ganaba un oficial de la construcción de la época en un día, ¿no? El salario de un día para comprarte un cuchillo. La gente de la Edad Media, por tanto, apreciaba tanto sus cuchillos, como se ha dicho, incluso se ha dicho que se traía el cuchillo de casa cuando era invitado a comer en otro lugar. No está muy claro que así fuera, aunque esa pieza con el escudo de armas como identificador en el mango de la que hemos hablado antes pudiera sugerir que en algún caso fuera así. También tenemos un caso, bueno, aquí tienen varios más, donde aparece 1 o 2 cuchillos. Y, bueno, en algún caso estos cuchillos de mesa vienen
acompañados, digamos, de piezas para limpiarlos. Como hemos dicho antes, lo de la guarrería no era lo habitual y estos cuchillos de mesa sobre todo tenían que estar limpios, especialmente cuando se pasaban de un comensal al de al lado, porque lo podían usar más de uno. Por lo que entre la mantelería valenciana de la época apareció una pieza especial destinada al cuidado de los cuchillos, el torcacoltells, literalmente limpiacuchillos, que es diferente al torcaboques para la boca, al torcamans para las manos, etc. Por tanto, piezas muy especializadas para qué querías limpiar con ellas. No todos tenían en su casa torcacoltells, pero ya desde finales del siglo XIV eran bastante habituales y todos los que hemos hallado eran de estopa, es decir, un tejido vasto y resistente que arrastraba más fácilmente los residuos que quedaban en la hoja. Bien, junto a los cuchillos, la otra pieza habitual en las mesas eran las cucharas, que también aparece con frecuencia en los retablos, y de las que, sobre todo, de las que estaban hechas de metal, se han conservado algunos ejemplares de esta época. Pero también en este caso cuesta distinguir a veces, a no ser por su ubicación en la casa, las que estaban pensadas para ser usadas en la mesa y las que eran más bien un instrumento de cocina, para remover salsas, cocidos o para probarlas, como hace este cocinero, para probar las elaboraciones, para probar los platos antes de que salgan a la mesa. Estas últimas, como la que vemos ahora en la pantalla, normalmente eran más grandes y aparecen a menudo junto a los boxos, a los mazos de mortero. Son habitualmente de madera, aunque también pueden ser de hierro, cuando se usan, por ejemplo, al lado de unas parrillas, como la que tenía el Pelaire Pere Andreu en 1421, y bueno, los más pobres utilizarían estas mismas cucharas de madera para comer sopa u otros alimentos líquidos contenidos en la escudilla o plato hondo. Pero los que se lo podían permitir contaban con otras cucharas mucho más lujosas, hechas de plata. Esta sería una de las pocas cucharas de madera que se han encontrado por ahí. Esta se encontró en los pies del London Bridge, allá en Londres, y sería un ejemplo. Las cucharas de plata, cabe dudar hasta cierto punto para qué servían, si servían de verdad habitualmente para comer. Son pocas las casas que disponían de un surtido bastante amplio de cucharas, de algo parecido a lo que ahora llamamos una cubertería. Entre ellas están, por ejemplo, las 18 culleretes d'argent que tenía en su casa en Valencia otro mercader, Joan Pardo, guardadas en la cocina, y las guardaba junto con 2 anillos de oro, con sello, o las 12 cucharas que tenía otro mercader, Francesc Gil, 1429, de las que el notario anotó lo que pesaban y nos dice que pesaban unos 400 gramos, todas ellas, con lo cual cada cucharita solo pesaba unos 33 gramos. Las 6 que tenía en su casa el ropavejero Domingo Soma en 1415 pesaban por su parte 3 onzas, las 3, unos 100 gramos, eran por tanto más ligeras y se valoraban conjuntamente en 36 sueldos, o sea, en 6 sueldos cada una. Precios, por tanto, comparables con los de los grandes cuchillos que hemos visto antes, pero en este caso por piezas mucho más pequeñas. No extraña, por tanto, que San Vicente Ferrer, que se las sabía todas, en uno de sus sermones, lo tienen aquí, recomendara a los valencianos que poseían estas piezas y que además disponían de personal a su servicio, que para tentar a sus criados y para probar su fidelidad, les dejaran a mano alguna de esas cucharillas a ver si eran capaces de resistir la tentación de robarlas. Dice, cuando uno toma una nueva sirvienta en casa y la quiere tentar, le deja al pie de la cama una cuchara de plata o un florín sobre la mesa. Y si la sirvienta dice, esto he encontrado, dirá el señor, buena sirvienta es esta. Pero si la sirvienta no dice nada, la señora, aquí en este caso parece que la mala es la señora, entrará allá donde estaba la cuchara y no la encontrará y dirá, oh traidora, dame la cuchara o el florín. El robo de piezas de la cubertería de plata ha sido algo recurrente en la historia, aparece de hecho con mucha frecuencia también en la literatura, pero es que verdaderamente las cucharas de plata llegaron a ser una especie de reserva de capital que cuando venían mal dadas era una de las primeras piezas que se empeñaba para conseguir un crédito. Ayer hablábamos un poco de todo esto. De ahí el interés por anotar el peso de las mismas, las cuales en los inventarios encontramos a menudo como prenda en casa de los prestamistas. En casa del judío Joseph Abingalell, por ejemplo, en 1362, además de 16 cucharitas de plata que eran suyas,
había otras 3 que junto con una corona de plata y de perlas se habían dejado en prenda a cambio de 70 sueldos. 4 más que junto con una taza de plata y varios anillos había dejado allí otro judío por 216 sueldos y otras 3 más que eran prenda por un microcrédito de 8 sueldos del que no se consignó el deudor. Las cucharillas eran, por tanto, parte de los depósitos que se acumulaban en esa auténtica casa de empeños medieval que era la casa de Yusef Abin Galey. Pero tampoco hay que pensar que este comercio del dinero a cambio de prendas lo practicaban solo los judíos. Muy al contrario, los cristianos eran incluso mayoría en él, simplemente porque constituían la mayor parte de la población, aunque quizá lo practicaran cada uno de ellos de forma algo más esporádica. A menudo no les interesaba ni apuntar a quién le habían hecho el préstamo. Como el escribano Esteve Cuspí, entre cuyos bienes en 1439 se anotaron 2 cucharitas de plata, indicando, pero una de ellas está en prenda por un real de plata, es decir, 18 sueldos, sin que se dijera quién podría venir a recogerla. Unos años antes, sin embargo, otro prestamista ocasional, en este caso más escrupuloso, el pintor de paveses y escudos Domingo del Porto, el padre del Jaume del Port, del que hablaron otro día, sí que apuntaba en 1427 que 6 cucharas de plata que tenía en prenda de 3 florines, de 33 sueldos, eran por un préstamo que había hecho un tal Bernat d'Ezcortell. En todo caso, era el material del que estaban hechas estas piezas lo que interesaba básicamente. Por eso, hasta las cucharas rotas se conservaban. Y junto a cucharas enteras, pues se suelen inventariar colas de cuchara, que no se podrían utilizar en la mesa, pero que sí podían servir para conseguir algo de dinero líquido. En general eran cucharas hechas por los plateros de la época y en algunos casos se nos dice que venían marcadas con la marca de Valencia o con la marca de Barcelona, los sellos de calidad de los distintos gremios de plateros de cada ciudad, con permiso del rey, que ponían a las piezas que fabricaban. Y a menudo eran los mismos plateros los que, si esas cucharas salían a subasta por la muerte del dueño o porque no había pagado una deuda, acudían a la subasta, lo mismo que antes hemos visto con los cuchilleros, a volver a comprarlas para reutilizar el material del que estaban hechas. No tenemos muchas descripciones detalladas de esas cucharas, pero algunas son bastante reveladoras. Sabemos, por ejemplo, que algunas estaban doradas, todas ellas doradas o solo el mango. Hemos hallado también una con la cola de coral. Otras tenían un remate en la cola en forma... Bueno, esto es una casa de empeños medieval en las Cantigas, y esto viene también del libro de exámenes de los plateros valencianos del 16, que más o menos nos hacen una idea de cómo serían esas cucharas. Ahí tienen uno de esos plateros. Esta también está, algo parecido a esto también está descrito, que es una que dice que tiene el pomo de bellota, y efectivamente esta que ven ahí tiene esa forma de bellota. Y otras, por ejemplo, decían que tenían el mango retortellat, es decir, retorcido, como aún lo tienen algunas réplicas de cubiertos medievales que se pueden encontrar en Amazon. O sea, no sé quién, pero alguien se ha estudiado los inventarios. En concreto, en casa del ciudadano Miquel de Leseñes, en 1429, había un buen conjunto de cucharas de formas, de tamaños y de precios distintos. 6 pesaban 4 onzas y media cada una, otras 6 con mànecs retortellats, algo así, pues pesaban algo menos. Y en total había 26 cucharas de plata por solo 2 cucharas de madera en este caso. Hay un caso también muy curioso de un inventario que, acabo de descubrir hace poco. Esto es como ponen en internet que sería este señor, es un poeta muy famoso valenciano, que es Jordi de Sant Jordi. Pues he descubierto el inventario de algunos de sus bienes en 1425, cuando muere, y la descripción de 3 cucharitas es muy reveladora. Dice, 3 culleretes amb les coes tortes, con las colas torcidas, de letres ab títols en les coes, es decir, con inscripciones en las colas de letras doradas que dicen opinión y razón, como un emblema, como una filacteria que pondría. Es engles viseres, pues algo que no sabemos muy bien qué es, dins lo pla de cascuna cullera. Es decir, dentro de la parte plana de la cuchara había algún relieve. Dado que eran piezas de las más apreciadas de una casa, normalmente se debían guardar de forma conveniente. En algún caso las encontramos en el interior de una caja de plata, en otros es un estuche de cuero viejo diseñado es profeso per a tenir culleretes,
Claro que siempre había gente desordenada, o que apreciaba menos unas piezas que igual eran muy pequeñas o estaban ya muy desgastadas, como un pelaire llamado Martí Mingot, entre cuyos bienes había 2 culleretes d'argent sotils que anaven per casa, que iban por ahí por casa, 2 cucharitas que rodaban por la casa. En todo caso, eran pocos los que tenían más de 6 o 7 de estas cucharas. Era más frecuente encontrar 1, 2, 3, y en muchos casos, más de la mitad de los estudiados, ninguna. Parece que pocos comían habitualmente con cucharas de plata y que la mayoría de estas, más allá de algún banquete o alguna comida especial en los que se usaran, estaban en las casas más bien como depósito de material fácilmente convertible en dinero líquido. ¿Con qué se comían entonces la sopa los valencianos de la Baja Edad Media? Como hemos dicho antes, la presencia de cucharas de madera está probablemente subestimada en una fuente como son los inventarios. En cambio, cuando lo que encontramos es el inventario de alguien que se dedicaba probablemente a fabricar esas piezas, vemos que debía de haber un mercado de las mismas. Estoy hablando de las cucharas de madera, aunque no siempre los notarios se detuvieran siempre a describirlas. Un artesano, por ejemplo, que en principio era un daguero, un fabricante de puñales, con un nombre tan exótico como Ebard de Tir, algo así como Eduardo de Tiro, tenía en su taller, 1412, no solo esas armas, sino también nada menos que 498 ganivets, según decía, entre grandes, chicos y medianos, varios miles de agujas, 19 espejos de Venecia y, en lo que aquí más nos interesa, 74 cucharas de madera pequeñas. Es decir, seguramente las tenía a la venta, por tanto había gente que compraba estas cucharas y seguramente no pocos. Su tienda debe de ser como una especie de mercería, ferrería, en la que se vendería todo tipo de estas piezas pequeñas. Además, había también alguna cuchara de latón, pocas en general, pero no debemos descartar, al contrario, la posibilidad bastante segura de que mucha gente no hiciera uso habitual de la cuchara y que las sopas la tomaran directamente, como han apuntado por Luis Almenar o Javier Martí, bebiendo en los boles o greales adaptados para ello, como hemos visto aquí a este apóstol de Solsona. Bien, nos queda para el final el cubierto que llegó el último, la gran novedad del periodo medieval, el tenedor, llamado forqueta, forquilla o broca en la Valencia del siglo XV. En realidad, hallarlo en los inventarios valencianos es casi encontrar una aguja en un pajar, porque fueron verdaderamente muy pocos y ya normalmente los hemos encontrado en la segunda mitad del 400. Fueron muy pocos los que llegaron a poseer alguno y a usarlo. Existen elementos para pinchar los alimentos desde épocas antiguas, pero sobre todo estaban pensados para trinchar la carne en la cocina y luego ya sacarla a la mesa ya troceada y dispuesta, por tanto, a que los comensales la pudieran coger con las manos. De tenedores para ser usados en la mesa con el fin de no mancharse las manos, solo tenemos noticias a partir de la Alta Edad Media y sobre todo en Bizancio. En el siglo XI, una princesa bizantina, Teodora, hija del emperador Constantino Ducas, se casó con el dux de Venecia, Domenico Selvo, y parece que llevó consigo el primer tenedor que se vio en Europa occidental. Tanta sofisticación no hizo gracia en la entonces no tan refinada Italia, y el clérigo y cronista Pedro Damiano la criticó especialmente, llamando al nuevo utensilio instrumento del diablo y amonestando a la noble desde el púlpito por usarlo. Poco a poco, sin embargo, el tenedor iría penetrando. En el mismo siglo XI, en una obra miniada en Montecassino, encontramos a estos civilizados comensales usando algo parecido a tenedores. Sobre su llegada a otros países, en cambio, se ha vendido mucho humo e incluso circulan por las redes y hasta por el papel impreso algunas historias falsas. En la película Becket, por ejemplo, 1964, protagonizada por Richard Barton en el papel del obispo de Canterbury y futuro santo, y Peter O'Toole como el rey Enrique II, al principio del metraje, cuando Becket es todavía un cortesano bon vivant y muy presumido, le explica al monarca que le habían traído desde Italia unos tenedores para comer sin ensuciarse las manos. Y Enrique se ríe de él diciendo que no le ve la utilidad si se ensucia el tenedor, ¿vale? De este origen hollywoodiense, que no era otra cosa que una broma culta de los guionistas, algunos, tanto en Internet como incluso en algunos libros impresos, han llegado a afirmar que efectivamente Becket, en la Inglaterra Plantagenet, ya usaba el tenedor. Los han engañado, el cine los ha engañado. No es cierto. Y tampoco sabemos hasta qué punto
los tenedores que aparecen en el inventario de bienes del rey inglés Eduardo I, 1307, aquí lo tenéis. Bueno, el de la derecha es el Sosías, que le pusieron en la película Braveheart, es el malo de Braveheart, ¿no? Bueno, pues en su inventario de bienes en 1307, junto a miles de cuchillos, aparecen 7 tenedores. Casi seguro son tenedores para que los usara el trinchante, no para ponerlos en la mesa. Un trinchante que es un personaje importantísimo en las cortes medievales, el que cortaba con mucho arte la carne, la repartía a cada comensal, muchas veces eran nobles, es un personaje tan importante que retrasará la llegada del tenedor. El trinchante es uno de los protagonistas, uno de los actores principales de la gran representación que era un banquete medieval, y fue precisamente aquí en España donde se redactó el primer manual para la enseñanza del arte de cortar la carne o el pescado. Es el llamado Arte Cisoria, título que recibe este libro escrito por el noble y nigromante también Enrique de Villena, y este libro vio la luz en 1423. En él aparecen, de hecho, diseños de elementos para fijar la carne, para tenerla, en el lenguaje de la época, de ahí viene el nombre de tenedor. Como vemos en la imagen, Sheldon Cooper no tenía razón al decir que solo es tenedor si tiene 4 puntas y que si tiene 3 es tridente y solo sirve para gobernar los mares. Lo cierto es que después del de Villena se hicieron varios tratados más a imitación de este, sobre todo en Italia, ya en el siglo XVI. A mi modo de ver, el papel del trinchante y de su espectáculo fue tan importante durante siglos, que en buena parte frenó, en las cortes más refinadas, la introducción del tenedor individual. De hecho, cuando vemos alguno, en alguna corte europea, se trata de elementos de lujo que son más motivo de alarde que otra cosa. Aparece, por ejemplo, en el inventario de Clemencia de Hungría, que es esposa de Luis X de Francia, tenía un tenedor de oro a su muerte en 1328. Parece bastante claro, no obstante, que el tenedor realizó un viaje progresivo de este a oeste. Desde Italia llegó a la península ibérica probablemente por la Corona de Aragón. De momento, el testimonio más antiguo de un tenedor se encuentra precisamente, o lo he encontrado, en casa de un italiano afincado en Valencia, el sienés Giovanni di Sori, que murió en la ciudad del Turia en 1450. Para entonces, Francesc Eiximenis, en su tratado Lo Cristià, hacía tiempo que había hablado de la broca, una especie de pequeño tenedor con 2 púas, los de arriba del todo, que servía para pinchar moras y otros frutos rojos que hacía que no se mancharan las manos, ¿no? Sin embargo, poco después de la aparición del tenedor del sienés en Valencia, la obra de otro valenciano que también se ha citado ya, la del médico Jaume Roig, titulada L'Espill o Llibre de les Dones, una obra novelada en clave misógina escrita en 1460, hacía de nuevo mención de esa broca. En concreto decía, y notamos ahí el cambio de utilización del objeto, que una de las sucesivas mujeres con las que se casó con muchas mujeres, todas malísimas, era tan refinada y tan snob que tallar sens broca no consentía, es decir, que no cortaba la carne de su plato si no era con un tenedor. Esto contradice la teoría de los historiadores de la alimentación italianos, como Giovanni Révora, que atribuyen la difusión del tenedor al hecho de que los italianos comenzaran a comer pasta con él. En realidad, aunque aquí también había pasta en esa época, el texto de Jaume Roig demuestra que el tenedor aquí se usaba básicamente para cortar la carne. Por eso tuvo tanta dificultad para expandirse entre las clases altas, ya que incluso en los inventarios de algunos nobles hemos hallado las herramientas que eran para el criado trinchante, no para la mesa. En cambio, serían más bien las clases medias las primeras en incorporar este artilugio. Posteriores inmersiones en el archivo, tanto mías como de mis doctorandos, de Tono Belenguer, de Jaime Tortosa, han permitido ir encontrando algún tenedor más en las casas valencianas de la segunda mitad del siglo XV, y ya no en casas de italianos, sino de ciudadanos locales. Un tal Joan Navarro tenía en 1459 en su coltellera, junto a 3 ganivets, uns pinchons o forqueta. O el notario Miquel Tolsà, que tenía otra coltellera parecida, con 2 ganivets y una forqueta en 1479. O el jurista Joan de Gallat, que también tenía 3 ganivets y una forqueta nova. Esta ya en 1498. Solo
son 3 miembros de una burguesía culta que se estaba poniendo a la vanguardia de las innovaciones en una época en lo que antes se llamaba reglas de cortesía estaba ahora pasando a llamarse, a convertirse en reglas de urbanidad, por el papel que las clases medias urbanas estaban jugando en el refinamiento de los modales. Claro que poco a poco las élites aristocráticas fueron accediendo al invento, pero como decíamos, más a un nivel de ostentación que otra cosa. Isabel la Católica, por ejemplo, tenía en el año de su muerte, 1504, unos tenedorcicos chequicos, bueno, aquí tenéis a los trinchantes, serían estos de abajo, esos, y Isabel la Católica, que no era tan guapa como aparece en la serie, tenía en el año de su muerte, 1504, unos tenedorcicos chequicos de plata dorados. Y en su entorno inmediato, el cardenal Cisneros, a pesar de su supuesta sobriedad, tenía un tenedor de oro y cristal de roca que formaba pareja con una cuchara con mango de coral, los cuales se encuentran hoy en el convento de San Francisco de Toledo, siendo quizá el tenedor más antiguo que se conserva en España. Pero al mismo tiempo he ido buscando tenedores en casas menos encumbradas y de momento pues, he encontrado en otros lugares, no son Valencia, pues en Mallorca, un notario, tiene un punchor en 1481, luego más tarde aparece otro en Jerez de la Frontera, donde aparece en casa de una señora un cuchillo de mesa con su tenedor, y a principios del siglo XVI he encontrado otros en inventarios en Baza, en Granada, o incluso en Las Palmas de Gran Canaria. Carlos V parece que mandó que le hicieran algún tenedor en Italia, y ya en tiempos de su hijo, de Felipe II, parece que la corte lo usaba con cierta asiduidad, hasta el punto de aparecer ya pintado en algún cuadro cortesano, como este de Alonso Sánchez Coello, de 1579, que se conserva en Polonia, en Poznan, y en el que el hijo, Felipe II, que se lleva a la boca un trozo de comida, y el padre, que lo tiene encima de la mesa, o la dama que aparece de espaldas, están usando con toda naturalidad tenedores que en todo caso sorprenden por su tamaño, por su pequeño tamaño. Hacen pensar si no estarían más bien cerca de aquellas brocas medievales para pinchar dulces sin mancharse. No se aprecia muy bien qué ha pinchado exactamente el Felipe II, pero no parece que estén cortando con ellos. En realidad, parece que solo en la segunda mitad del siglo XVIII los tenedores comenzaron a ser más o menos frecuentes en las casas de la clase media y que la costumbre de comer con el tenedor no se generalizaría hasta entonces. En realidad, y con esta idea concluyo, los cubiertos eran al final de la Edad Media, hasta cierto punto, novedades que venían a romper unas formas de comensalidad muy arraigadas y que eran muy distintas a las nuestras actuales. Entonces, aquellos que se sentaban juntos a la mesa, aunque eran ordenados según una estricta jerarquía, que otorgaba el centro y las cabeceras de la mesa a los más nobles, a los más ricos o a los más viejos, y se iban colocando los demás a partir de ellos, la conexión entre los comensales, incluso la conexión física, era constante. Era muy frecuente ofrecerse bocados de comida, cosa que en el mundo árabe todavía es bastante frecuente. Era muy frecuente compartir un plato, un vaso, un cuchillo, y muchas veces no por pobreza, sino porque eso permitía una interactuación que reflejaba las relaciones sociales establecidas entre las personas, tal y como nos explica muy bien Francesc Eiximenis. La aparición progresiva de elementos como los cubiertos, más cuando finalmente cada comensal tuvo el suyo propio, fue levantando una especie de barreras invisibles entre las personas que tendían a subrayar, a partir de ese momento, la individualidad frente a la cohesión del grupo. Por eso, la mujer snob de Jaume Roig, que representaba esas tendencias, era igualmente criticada porque quería tener su propio pan, su servilleta para ella sola y sal no tocada por nadie más. Esta aspiración, que hoy nos parece de lo más normal, era entonces una novedad que amenazaba con transformar uno de los escenarios más importantes de la vida social de la época, como era la comida en común en torno a la misma mesa. Y eso es todo. Muchas gracias.